Hermanos, muy buenas tardes. Tengo las 7 de la noche con 3 minutos. Un saludo a todos. Hoy es viernes, abril 30 del 2021. Así que hoy vamos a entonces continuar con nuestro estudio de la Confesión de Westminster. Vamos a estudiar el capítulo 11 que tiene que ver con la justificación. Es un tema importantísimo para conocer y saber nuestra doctrina reformada presbiteriana, la justificación, capítulo 11 del catecismo de, uh, de la confesión de Westminster. Y antes de seguir, entonces vamos a hacer una oración. Oremos entonces. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús por este momento. Te pido, Padre, que nos guíes a entender tu palabra, que tu Santo Espíritu esté presente en la vida, en la mente de los que están escuchando, que nada nos distraiga para aprender tu palabra, para entrar al área espiritual, para saber aquello que tú nos has dado a través de la revelación de Jesucristo, como lo entendieron los apóstoles. Gracias, Padre, venimos a ti con humildad y reverencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, capítulo 11, vamos a estudiar entonces lo que tiene que ver con la confesión de Westminster, y tengo aquí entonces son 5 entradas. Voy a poner la número 1. Vamos a estudiar, hay mucho texto bíblico. Quiero por favor que ustedes también, bueno, yo voy a poner, ustedes lo pueden ver después, porque si no se van a retrasar. Si usted tiene su Biblia y tiene problema en encontrar un verso, luego lo busca, porque yo voy a seguir. O sea, yo voy a seguir. Para el tiempo que usted encuentra, yo de repente ya estoy en la tercera, quinta parte. Los textos van a estar ahí, usted después en su casa, tranquila, toma su tiempo y lo ve. Pero yo tengo que decir los textos que se va a estudiar, se va a leer prácticamente para fundamentar en qué se fundamentaron los teólogos de Westminster para esto. Así que no se entretenga tanto en buscar por usted si no puede. Si lo encuentra, fantástico. Si usted es rápido en encontrar la Biblia y conoce del derecho al revés toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, genial, no hay problema. Pero si usted está teniendo problemas, que no sé dónde está Mateo y Apocalipsis, no se preocupe, después lo puede ver. Muy bien. Entonces la primera parte de la confesión está ahí y lo voy a leer. Saludos a los hermanos primeramente que están aquí presentes. Entonces dice así: aquellos a quienes Dios efectivamente llama, también los justifica gratuitamente. Luego dice, no infundiéndole justicia, sino perdonando sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo de lo que hayan hecho en ellos o hecho por ellos, pero solo por el amor de Cristo, pero imputando la fe misma, el acto de creer o cualquier otra obediencia evangélica a ellos, como su justicia, imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo a ellos. Entonces, vamos a ver los textos. El primero está en Romanos 8:30, que está ahí. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí se basa cuando dice que Dios llama efectivamente. A los que Dios llama, los justifica. En otras palabras, Dios no va a llamar a alguien y no lo va a justificar, es lo que está diciendo. Y aquel que es justificado es porque ha sido llamado por Dios. O sea, dos cosas muy importantes. Los que son llamados son justificados. Como dice ahí, a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Y todo el que es justificado
es porque ha sido llamado. O sea, Dios nos llama. O sea, no es que nos llama y luego no nos justifica. Dios es un Dios de perfección. Su plan es perfecto. Cuando Él justifica a alguien implica que lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios capítulo 1. Luego en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es liberación, pero una liberación a cambio de un pago, a cambio de un precio. O sea, Jesús nos da la libertad, pero Él tuvo que pagar por nosotros. Y el precio que pagó fue su vida. Entonces, cuando una libertad se obtiene porque alguien paga por la libertad, se llama redimir. Redimir. Y eso lo hacían mucho en el Imperio Romano. Los esclavos, habían dos clases de esclavos, aquellos que eran libres por el, por el emperador y aquellos que eran libres porque alguien compraba su libertad. Los que compraban su libertad le estaban redimiendo. O sea, el esclavo ya no era esclavo, pero una cosa muy importante, ya no era esclavo del Estado, pero era esclavo de él, del que está comprando. O sea que el esclavo pasaba a ser de esclavo a otro. Nosotros, por ejemplo, éramos esclavos del pecado, pero la libertad nos da Cristo porque Él pagó el precio. Pero en realidad pasamos a ser esclavos de Cristo. O sea, pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de Cristo. O sea, no somos libres. Pero claro, en Cristo somos libres porque aunque somos esclavos de Él, ya estamos libres del pecado. O sea, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Ahora, la segunda parte, Él no nos infunde justicia. ¿Por qué la palabra infundir justicia? Porque dentro del catolicismo romano, recuerde que habían dos tipos de cristianismo. El cristianismo en la Edad Media, por la Iglesia Católica Romana, que por siglos era el representante del cristianismo, y el cristianismo que estaba siendo, diríamos, difundido por los reformadores. El punto de contacto y de discordia en la reforma con los católicos romanos era el concepto de justificación. El católico romano cree en la justificación. Prácticamente la teología romanista cree casi todo lo que creemos. El problema está en la definición que ellos le dan a cada cosa. Ellos creen en la justificación, pero su concepto de justificación es diferente a nosotros. Para ellos la justificación viene a ser como una infusión gradual, al punto en que tenemos que ser justificados totalmente. Los reformadores enseñan, de acuerdo a la evidencia bíblica, que Dios nos declara justos por mérito de Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Se acuerda Abraham? No. Dios le dice, mira, cuenta las estrellas del cielo si puedes, así será tu descendencia. Y dice, y Abraham le creyó a Dios, y Dios le acreditó la justicia. Y Pablo usa ese texto en Génesis 15, justamente para decir a los Gálatas que estaban siendo influenciados por los judaizantes, les dice, ustedes recibieron los dones por las obras de la ley o por el oír de la fe. Entonces es por la fe. Y ahí dice Pablo a los Gálatas, así también Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. De modo que los que son de fe son hijos de Abraham. Ahí está. Entonces, la justificación es en base a la fe en Cristo. O sea, por la justicia de Cristo, Dios nos imputa o nos acredita la justificación, nos ve como justos. No somos justos, pero nos declara justos, que es diferente. ¿Qué textos hay aquí? Romanos 4, 5, 6, 7 y 8 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está Pablo, está hablando. O sea, si creemos en Cristo, que Él justifica, en Dios a través de Cristo, entonces esa fe
es contada por justicia. En otras palabras, no tenemos que cumplir la ley de los 10 mandamientos mosaicos en donde Dios dice, tú cumplirás y vas a vivir. No tenemos que hacer eso, porque nadie lo hizo. Nadie fue salvo por las obras de la ley. Somos justificados por la fe. Luego dice 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin hombres, sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, o sea, son justificados sin las obras de la ley. Y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 2 Corintios 5, 19, 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No les tomaba en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, los apóstoles, la palabra de la reconciliación. O sea, Mateo 28, 19, cuando Jesús le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo eso, la gran comisión. O sea, Dios escogió a los discípulos para que a través de ellos prediquen la palabra de reconciliación. Y dice el 20, así que somos embajadores, ¿quiénes? Los apóstoles, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, cuando ellos predican el Evangelio, cuando ellos predicaban el Evangelio, era como que Dios estaba rogando a través de ellos, ¿no? Como dice aquí, reconciliaos con Dios, es lo que estaba diciendo. Prácticamente eso era el mensaje. Cuando uno lee Hechos, el primer mensaje de Pedro en Jerusalén, capítulo 2, dice versículo 37, habiendo escuchado estas cosas, se conmovieron de su corazón y le dijeron a Simón, ¿qué haremos, hermanos? Simón le dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. No les dijo, tienen que cumplir la ley de Moisés. Les dijo, arrepiéntanse y pongan fe en Jesucristo. Prácticamente eso es el mensaje de la reconciliación. 21, así al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús lo hizo pecado, llevó nuestras maldades, para que nosotros fuéramos hechos justicia que Dios. Entonces, ¿cómo se explica cuando Dios le justificó a Abraham por la fe? Bueno, la única razón es que alguien llevó su pecado. ¿Quién fue? Jesús. Jesucristo. Porque por Él, entonces nosotros somos hechos declarados justos. Si Jesús no hubiera llevado los pecados, en este momento estaríamos usted y yo llevando carneros, cabras, novillos, palomillos, pichones, como ofrenda por nuestros pecados al sacerdote levita. También estuvieran ellos. Pero ya no existe eso. Ya no hay templo de Jerusalén. Las ceremonias ya no existen, eso fue del antiguo pacto. Es más, nunca ayudaron, nunca lavaron nada, como dice Hebreos, eran solamente la sombra de la realidad que iba a venir, que era Cristo. Entonces ahora ya no hay que cumplir la ley para justificarnos, ni tampoco hacer sacrificios ni rituales, porque nunca eso ayudó. Eso ya pasó en el sistema antiguo. Ahora, en Cristo, somos justificados, somos circuncidados y somos herederos de la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 17, Génesis 15, 15, 12, Génesis 13, Génesis 22. Prácticamente ahí lo dice todo. ¿Qué más? Tito 3, 5, 7 dice, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Fíjese, nos salvó no por obra de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo,
nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, no por las obras de la ley, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de la promesa que Dios dio a Abraham. Prácticamente todos los términos que habla de herencia, de promesa, es en base al pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, Génesis 17, ¿no? Porque en Génesis 15 Dios hace el pacto cuando Abraham trae, ¿no?, el novillo de 3 años, la cabra de 3 años, ¿no?, el carnero de 3 años, palomillos y un pichón, y hace un pacto ahí, Dios con Abraham, donde le promete que va a pasar la tierra prometida, pero se lo va a dar a su descendencia 400 años más tarde. Pero en el capítulo 17 le da la señal del pacto, que es la circuncisión. A todo varón que abre la matriz a los 8 días de nacido, y todo varón esclavo en su casa, que nace en su casa y que es comprado también. O sea que la promesa es para él y su familia. Como somos hijos de Abraham, como dice Pablo, Gálatas capítulo 3, entonces la promesa de salvación es para mí, para usted y para sus hijos y esposa. Ahora, Cristo es nuestra circuncisión. No tenemos que circuncidarnos. Sin embargo, hay una señal del pacto, que es el bautismo. Entonces, el adulto que profesa la fe en Cristo se bautiza, y la señal del pacto, al igual que pasó con Abraham, pasa a él, a su esposa y a sus hijos, y el bautismo como señal del pacto y sello también se aplica a la mujer y a los hijos con la promesa. Es lo mismo, al igual, porque Dios dice, esta promesa es para ti y tus descendientes y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y tus nietos de los nietos de los hijos de tus hijos, o sea, hasta ahora. Porque hemos nacido en la casa de Abraham por la fe en Jesucristo. Y eso es así. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, otra vez, libertad a cambio de un pago, por su sangre. El precio de nuestra libertad es la sangre de Cristo. El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Se dan cuenta, no es porque hemos cumplido la ley, es imposible, sino es por gracia, por la fe en Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. ¿No? Y dice 18, así que como la transgresión de uno, bueno, eso es Romanos 5:17, dice, porque por si la transgresión de uno reinó la muerte, Adán, así también reinarán en vida por uno solo, Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y el del don de la justicia, por la fe. Por la fe, usted recibió la gracia y la justicia, yo recibí la gracia y la justicia por la fe. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida por la fe. Así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos por la fe, no por las obras de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que Pablo, cuando dice sobreabundó la gracia, él no dice sobreabundó la ley, porque hay una ley. Porque la ley no salva. La ley es como el espejo. Usted se mira en el espejo y ve su rostro tal como es, no le va a engañar. Pero el espejo no le va a lavar la cara con jabón, no le va a peinar, absolutamente nada. Simplemente le muestra tal como es. Bueno, la ley es igual. La ley nos dice lo que somos, pero nada más. Nada más. La ley no nos va a salvar. Es Jesucristo cuando ponemos por fe, por la gracia de Dios, nuestra fe en Cristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, por Adán, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. O sea, Pablo hace un paralelo entre Adán y Jesucristo. Lo que hemos heredado en Adán, en Cristo, eso ya no tiene vigencia, se anula por la gracia de Dios. Entonces es pecado y gracia. Ya no la ley, porque la ley nunca salvó a nadie. Desde el momento que Dios dio la ley era solamente un tutor para traernos a Cristo, Gálatas capítulo 3. Nada más.
Eso dice Gálatas, porque Jesús, nacido de mujer, a su tiempo propicio, nació de mujer, nacido bajo la ley, para liberar o redimir por su sangre en la cruz del Calvario, cuando murió, a los que estábamos sujetos por la ley, porque la ley no salva, solo condena. Muy bien, ¿qué más? Ellos reciben y descansan en Él, en su justicia por fe, cuya fe no tiene de sí mismos, pues es don de Dios. Vamos a Hechos 10:43. Entonces en Hechos 10:43 dice así, ya la encontré, dice, respecto a Él, a Jesús, todos los profetas testifican que todos los que crean en su nombre, en el nombre de Jesús, recibirán el perdón de pecados. O sea, no dice todos los que cumplen la ley recibirán perdón de pecados. No dice todos los que traigan ceremonias, sacrificios, novillos, carneros, toros, vacas, tórtolas, palominos. No, ninguna ceremonia va a perdonarnos los pecados. Es Jesucristo cuando ponemos la fe en Él. Gálatas 2:16. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué es lo que dice? Aquí está Gálatas 2:16. Dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿se dan cuenta? Sino mediante la fe en Jesucristo. O sea, Pablo es el paralelo. Ley, fe. Por la ley nadie será justificado. Fe en Jesucristo, seremos justificados. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados mediante la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, Pablo repite lo mismo. Somos justificados por la fe en Jesucristo y no por cumplir la ley. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque en Galacia, judaizantes habían introducido, se hacían pasar de hermanos, estaban en las reuniones de los cristianos, compartían la Santa Cena, la Eucaristía, cantaban salmos, oraban al Señor, se daban la mano, se daban besos santos, pero no eran cristianos. Ellos querían que los Gálatas se circunciden, porque según ellos, sin la circuncisión, entonces no están justificados. Bueno, Pablo dice eso, no, ya no. Las obras de la ley, incluyendo la circuncisión, no nos hace justificados ante Dios. Lo que nos hace es la fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne es justificada. Subrayelo. Hermano, Gálatas 2, 16. Subraye. No, yo ya lo subrayé, lo voy a hacer otra vez. Aquí. Subrayalo. Gálatas 2, 17. Si alguien le dice, no, por ahí hay muchos legalistas de sectas que dicen, no, usted tiene que cumplir la ley de Moisés, si no usted no le va a agradar a Dios. Le dice un momento, no tiene ni siquiera pensar qué le voy a decir, porque ya está respondido. Gálatas 2:16 dice, por las obras de la ley, ninguna carne, ¿okay? Ninguna carne implica ninguna carne, será justificado. Filipenses 3:19. ¿Qué dice Filipenses 3:19? Filipenses 3:19 dice así, cuya final será perdición, cuyo Dios en su vientre, cuya gloria es su deshonra, porque solamente piensan en las cosas terrenales, ¿no? Pero nuestro trabajo es conforme al cielo, donde esperamos a nuestro Salvador, Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual se sujeta todo en todo. Hay otro texto que está en Hechos 13:38. Hechos capítulo 13, versículo 38. Vamos a ver qué dice aquí. Es un capítulo largo. Dice, por tanto, sepan hermanos, que por medio de este, o sea, ¿quién es este? Jesús, le es proclamado a ustedes el perdón de los pecados. O sea, ¿por qué dice a cada rato perdón de pecados? Porque en la antigua ley, para que se nos perdonen los pecados, teníamos que llevar al sacerdote levita, ¿no? Nuestro carnero, nuestra vaca
un novillo, ¿no? Una cabra, o si somos pobres, palomillos, como lo hizo la madre de Jesús. Ellos no tenían dinero, trajeron palomillos y una tórtola para perdón de nuestros pecados. Entonces, Pedro dice, no tienen que llevar nada. Y el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. ¿Ok? Dice, no tienen. ¿Quieren sus pecados sean perdonados? Sí. Bueno, no le maten a la vaquita, al menos que se la quieran comer. Porque la única forma de que ahora pueden ser perdonados no es matando o sacrificando al carnero, a la cabra, ni al novillo. Es por la fe en Jesucristo. Por eso dice Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, los judíos no entendían eso, porque ellos estaban acostumbrados a sacrificar. Jerusalén, en el tiempo en donde de la Pascua, era olor a sangre. Usted entraba a la parte alrededor del templo de Jerusalén, se olía a sangre fresca de miles de carneros y cabras que eran sacrificados. Prácticamente era una piscina de sangre de animales. Los sacerdotes estaban rojo, pero rojo de la sangre de animales, porque lo tenían que abrir, un novillo es grande. Tenían que partirlo por la mitad, tenían que sacarle todo lo que estaba ahí, era trabajo. Y no eran 10, eran miles. Miles. ¿Ok? Eran miles. Entonces la gente tenía que ahorrar, comprar y traer su cordero, porque era la Pascua. Eso lo instituyó Yahweh al pueblo de Israel cuando lo liberó de Egipto. Fue la misma fecha donde muere Jesucristo, 3 de la tarde. A esa hora comenzaban ya todos los gemidos y los gritos de los animales. La sangre de cordero se olía a millas y por eso que venían los coyotes, los lobos, los zorros, las aves de rapiña, porque había miles de animales sacrificados, olor a sangre. O sea, si usted puede pensar, Jerusalén era rojo de toda la sangre de los animales. Usted conoce los carniceros, pero carniceros de verdad, no los que están en el mercado, los que le traen a la vaca y le tienen que matar, le tienen que descuartizar, le tienen que abrir, le tienen que sacar todo, pero a mano, no con las máquinas de ahora, sino a mano. Bueno, eso es lo que hacían. Por eso que todo sacerdote levítico era carnicero. O sea, no podía haber un sacerdote sin ser carnicero. Honestamente, el sacerdote era un carnicero, era experto en matar. Sabía cómo hacer la carne, las partes para una carne asada, porque de ahí lo ponían en las parrillas tremendas. O sea, era carne asada. ¿Sí? Asaban la carne en todo eso. Y así fue. Número 2, la fe recibiendo así y descansando en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación. Lo voy a poner aquí porque es muy importante que esto se sepa. ¿Ok? Voy a dar ahorita los textos. Primer texto, Juan 1:12. La fe, recibiendo y así descansando en Cristo y su justicia, es el único instrumento de la justificación. Juan 1:12. Vamos a ver qué dice Juan 1:12. Recuerde, si no lo puede encontrar, agarre el texto, luego lo estudie en su casa en tranquilidad. Juan 1:12 dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿No? Es lo que dice. Romanos 3:28. ¿Qué dice Romanos 3:28? Dice así. Así que, pues, consideramos que el hombre es justificado mediante la fe. Se dan cuenta que somos justificados por la fe. Abraham capítulo 15. Perdón, Abraham capítulo 15. Génesis capítulo 15. Bueno, habla de Abraham ahí. Pero no hay un libro de Abraham. Así que si estaba buscando el libro de Abraham no existe. Es Génesis.
pero es capítulo 15. ¿Qué dice Génesis capítulo 15? Dice en el versículo 5, cuenta las estrellas si puedes, porque así será tu descendencia. Versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice aquí Pablo? Dice Pablo, así pues, el hombre justificado mediante la fe y no por las obras de la ley. O sea, ahora entiende por qué a Pablo lo odiaban los fariseos y los doctores de la ley, porque él estaba negando que uno es justificado por las obras de la ley, o sea, por los sacrificios. Ahora, esto es interesante. Yo quiero que piensen esto. Si todos los judíos hubieran creído el mensaje de los apóstoles, para el 14 del mes de Nisan, que es el primer mes donde se hace la Pascua, Jerusalén hubiera estado por primera vez limpio de toda sangre de animales. No se hubiera sacrificado nada. Entonces, eso significaba pérdida del poder y autoridad del Sanedrín sobre el pueblo judío. Entonces, cuando él decía, son perdonados, justificados por la fe, lo que está diciendo es, ya no traigas a tu carnero, no traigas a tu cordero, a tu novillo, no lo mates. Bueno, si lo quieres comer, allá tú, pero no por sacrificio. No, ya no vengan aquí a Jerusalén por sacrificio. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Porque decían, entonces, ¿cómo vamos a redimirnos de nuestros pecados ante Yahweh? Bueno, fe en Jesucristo. ¿Cómo? Fe en Jesucristo. Pidan perdón por sus pecados, pongan la fe en Jesucristo. Por eso que muchos judíos decían, no puede ser. ¿Cómo vamos a creer un hombre muerto? Es más, ya nos dijeron que ustedes robaron el cuerpo de él. En realidad no resucitó. O sea, la situación no era fácil para los apóstoles. Por eso que los perseguían. A Pablo lo querían matar. Bueno, no solamente él, pero en el sentido de que él fue el que viajó a todas partes. Lo mataron a Esteban. No soportaron el mensaje. Dijeron, no. Por eso le decían, ellos están diciendo que la ley de Moisés hay que violarla. Bueno, en un sentido, no es que hay que violarla. Lo que estaban diciendo ellos es que ya no es vigente, porque ya murió Jesucristo. Pero claro, ellos lo entendían, ¿cómo que ya no ofrendas? ¿Cómo que Jesucristo el Nazareno? Él está muerto. Por eso que decían, no queremos que prediquen la resurrección. Cuando le dijeron, no prediquen la resurrección. Los saduceos, ellos negaban eso. No, y aparte, no solamente eso, sino que, ¿quién es Jesús? Él ya murió. Es mentira que resucitó. Y lo encarcelaban. Y le decían, le prohibimos que prediquen en el nombre de ese hombre. Oh, lo primero que hicieron apenas salen es predicar otra vez. Romanos 5:1. Así pues, cuantos somos justificados por medio de la fe, no por obras de la ley, no por ceremonias, tenemos paz para con Dios. O sea, somos reconciliados por la fe en Jesucristo. Entonces el judío que estaba llevando su carnero dice, ¿cómo dice usted? Que si tú sacrificas ese carnero, bueno, hazlo, pero no vas a estar en paz con Dios. ¿Cómo que no? Si Moisés dijo esto, sí, lo dijo, pero ya no estamos, ya eso pasó. Ahora en Cristo tenemos la remisión de los pecados. Bueno, no mates a tu carnero, dale un año más de vida, porque si lo sacrificas no tiene ningún valor. Ya Cristo pagó, Él fue el verdadero Cordero de Dios, y su sangre nos limpia de todo pecado si se arrepienten, porque tenían que arrepentirse para perdón de los pecados. ¿Qué más dice? Sin embargo, no está solo en la persona justificada, sino que siempre está acompañado de todas las demás gracias salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. ¿No? Gálatas 5:6. ¿Qué dice Gálatas 5:6?
Vamos a ver qué dice Gálatas 5:6. Aquí está. Muy bien, lo encontré. Dice, porque estando en el Cristo Jesús, mire, y esto otra vez, subrayen por favor, marcador, eso lo tienen que saber ustedes. Gálatas 5:6, Gálatas 5:6 dice, porque estando en el Cristo Jesús, ni la circuncisión, judíos, judaicos, Pablo le está hablando a los judaizantes, ni la incircuncisión, aquellos eh, gentiles que también rechazaban todo, significa algo. No importa que usted se circuncide, y por eso lo llaman a Pablo. Y tampoco no importa que ustedes no se circunciden. Lo que importa es la fe que es consumada por el amor. O sea, ¿qué quiere decir consumada por el amor? Que el amor es el cumplimiento de la ley. Prácticamente lo que está diciendo eso Pablo. Que el amor es el cumplimiento de la ley. Todo esto es la gracia. Entrada número 3. Cristo, por su obediencia y muerte, eliminó por completo la deuda de todos los que así son justificados. Y dio una verdadera, real y plena satisfacción a la justicia de su Padre en el favor de ustedes o de nosotros. Bueno, aquí voy a poner, hay textos aquí. Ok, recuerden, después lo pueden leer, al menos que usted ya conozca la Biblia al revés y al derecho y lo encuentre en menos de un segundo. Pero si usted tiene todavía problemas donde esté Isaías, no se preocupe. Eso se aprende buscando la Biblia en su casa después de esto. Ok, muy bien. ¿Qué dice? Dice, Cristo por su obediencia y muerte eliminó por completo la deuda de los que así son justificados y dio una verdadera, real, plena satisfacción a la justicia de su Padre a su favor. Romanos 5, 8, 9, aquí lo tengo, Romanos 5, 8, 9. Romanos es un buen libro, prácticamente la teología de Pablo, la obra cumbre de Pablo en teología cristiana. Dice, ahora Dios muestra su amor para nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay necesidad de llevar novillos, cabras y carneros a sacrificarlos. ¿Cuánto más pues siendo ahora justificados por su sangre, porque Él es el Cordero de Dios, seremos por Él librados de la ira? Claro, porque antes el que no llevaba los animales para sacrificio, la ira de Dios estaba sobre él. Ahora Pablo dice, no tienen que llevar. Y la gente decía, pero entonces vamos a estar bajo la ira de Dios. No van a estar bajo la ira de Dios si se arrepienten y creen en Jesús. Arrepentimiento, creer en Jesús y bautismo. Es lo que es el mensaje apostólico. El que no hace eso está fuera del pacto abrámico y la ira de Dios está sobre él. ¿Ahora entiende? O sea, todo es en base al pacto abrámico y a los rituales y ceremoniales mosaicos para entender lo que significa eso. Porque si mientras éramos adversarios, Dios nos reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, o sea, no la muerte de animales, sino de su Hijo, ¿cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros vamos a ser salvos por su vida? Claro, entonces salvos por su vida significa la resurrección. Antes, ¿no? En el antiguo pacto, ¿no? En la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, decía, tienen que seguir mis instrucciones para que vivan en la tierra para siempre. Bueno, nadie cumplió la ley de Dios. Por eso que vino destrucción de los asirios, de los babilónicos, ¿no? Lean Lamentaciones. Son 5 capítulos de Lamentaciones para que vean la cosa más trágica de la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios, cómo dejaron asolada esa nación. ¿Por qué? Por su desobediencia a Dios, entregados a la idolatría, adorando a otros dioses, y porque no apreciaron sus mandamientos, y mataron a los profetas.
1 de Timoteo 2, 5, 6, ¿qué dice? El libro de 1 de Timoteo. Vamos a ver, en 1 de Timoteo 2, 5, 6 dice así, porque Dios es uno, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el mensaje de Pablo. O sea, ya el mediador no es el sacerdote levítico, ya no existe. Ya no hay sacerdote, ya no hay templo de Jerusalén para llevar las ofrendas, ya no hay. Pablo dice, hay todavía un intermediario, es Jesucristo, el hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. O sea, ya no hay que llevar machos, cabríos, novillos. Entienda bien eso, porque usted tiene que entender esto. Al templo de Jerusalén. Jesús fue el Cordero de Dios. Él derramó su propia sangre, ¿no? A su debido tiempo. Cuando dice, por tanto, quiero que varones en todo lugar, alzando manos puras, sin ira ni maquinaciones. ¿Por qué dice eso? Porque recuerde, durante el primer siglo, los cristianos fueron judíos. ¿Ok? El mensaje se predicó a los judíos. Jerusalén, judíos, todo Judea, Samaria, Galilea, hasta el último de la tierra. Pero la mayoría eran judíos. ¿Qué pasaba? Entonces ellos se reunían en el templo y ellos seguían las oraciones judaicas, ¿no? La tercera hora, la sexta hora, la novena hora. ¿Ok? 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde. Todos iban a orar. Cuando dice y se reunían en las casas para orar, generalmente ellos o iban a Jerusalén o en las casas seguían las horas. La tercera hora, 12 horas, oraban 3 veces al día. Todavía eran judíos, tenían ese sistema de orar. Y cuando oraban, ellos oraban de pie. Y cuando oraban de pie, ellos generalmente levantaban las manos. Porque así oran los judíos, levantando las manos. Así, en pie, orando. Y así era la oración de ellos. Porque eran judíos, o sea, eso es su costumbre. Así fueron. Oraron por muchas décadas. Por muchas décadas. Ya cuando Pablo comienza a predicar a las iglesias en el Asia, entonces ya los gentiles, bueno, porque Pablo no dice tienen que seguir, no hay ningún pasaje que tienen que seguir lo que dicen los judaizantes. Entonces ya la oración cambia. Pero los primeros cristianos de origen judío oraban exactamente 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde. Y oraban repitiendo Salmos 140, 145, 142 y sus oraciones. Y oraban por horas. ¿Ok? O sea, uh, Pablo no dice que tenemos que orar 3 veces al día, pero dice algo muy importante, orar sin cesar. ¿Saben por qué dice Pablo orar sin cesar? Porque Pablo dice, aunque no diga 3 horas o 3 veces, lo que Pablo está diciendo, de todas maneras tienen que orar todo el tiempo. O sea, más de 3 veces al día. ¿Se imagina? Yo creo que ese es el punto principal del cristianismo. El cristianismo nace así. El verdadero cristianismo nace así. Y eso se ha perdido a través de 2000 años de historia de iglesia cristiana. Ya no se hace así. Ahora se hace... No, si Pablo viene, va a decir, no va a reconocer los que se llaman especialmente evangélicos o pentecostales. No lo reconoce. Totalmente fuera de la línea apostólica, diríamos así. ¿Qué más? Sin embargo, dice así, a medida en que le dio el Padre para ellos y su obediencia aceptó en su lugar. Eso podemos verlo en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice así, porque aquel que no conoció pecado, Jesús, por causa de ustedes, nosotros, pecadores, lo hizo pecado. Jesús se hizo pecador. La ira de Dios estuvo sobre Jesús. Jesús fue maldito. Sí. Todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Se lo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios en Cristo. O sea, teníamos solamente 2 opciones. O cumplir toda la ley con los sacrificios de novillos, carneros y cabras, cumplirlo, así como decía el sistema mosaico, o que alguien lo haga por nosotros.
con la condición de que tenemos que creer en Él, que Él lo hizo por nosotros. Bueno, de esa manera estaríamos fuera de la ira de Dios. Pero el problema está que cuando cumplíamos la ley, o queriendo cumplir la ley, todavía estábamos en la ira de Dios. ¿Cómo así? Claro, porque la sangre de animales no limpia el pecado. Y como no limpia el pecado, simbolizaban y tenemos que traer siempre, a cada momento, a cada año, los carneros, las cabras y los novillos. Y si soy bien pobre, como la madre de Jesús, solamente 2 palomillos y una tórtola. La otra alternativa, creer por gracia en Jesucristo. Ya no tengo que traer ningún animal, ya no tiene que haber derramamiento de sangre de corderos, de vacas, no hay que sacarle las entrañas y todo lo de adentro, sacarlo y ensuciarme con sangre, ya no tiene que haber eso, porque hay alguien que hizo eso en mi lugar y la ira de Dios estuvo sobre él, Jesucristo. Él fue el que lo hizo. Y a ambos libremente, por la obediencia y la satisfacción aceptadas en su lugar, y a ambos libremente es dado a nosotros, no por nada en nosotros, su justificación es solo por la gracia gratuita. ¿No? Efesios 1:7. ¿Qué dice Efesios 1:7? Dice aquí, en quien tenemos redención, o sea, liberación a causa de un pago que hizo en la cruz, o sea, en Cristo. Y por su sangre, o sea, derramada, sacrificio en la cruz, nuevo pacto, tenemos el perdón de pecados. Ya no hay que traer corderos, vacas, carneros, como lo estaban haciendo en ese momento, conforme a la riqueza de su gracia, o sea, no conforme a la ley, porque no vivimos de acuerdo a los dictados de la ley, sino por gracia. La salvación es por gracia, no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque lo mismo sucedió en Éfeso que en Galacia. Los judaizantes entraron y dijeron, tienen que circuncidarse. Bueno, el que se circuncida tiene que guardar toda la ley. ¿Se dan cuenta? Porque si alguien decía, bueno, ¿me tengo que circuncidar? Sí, tienen que circuncidarse. El mensaje de Pablo es incompleto. Ok, bueno, hay que circuncidarnos. ¿Ya se circuncidaron? Sí. Bueno, ahí no queda. ¿Qué sigue? Cumplan toda la ley. ¿Cómo? Pero si ustedes no... Sí, el que se circuncida tiene que cumplir toda la ley. El problema está en que nadie cumplió la ley. Ni en el tiempo de Abraham, ni en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de David, de Salomón, ni en el tiempo de Jesús. Entonces lo que le estaban pidiendo era imposible. Lo que le estaban pidiendo era imposible. Cumplir la ley no se puede. Bueno, nos dice lo que es bueno y malo. Recuerde el espejo. Usted se mira, pero el espejo no tiene manos para peinarle, ni para lavarle la cara. No, simplemente le mira tal como es. Si quiere se peina, si no, no. La ley es lo mismo. La ley nos dice esto es así, esto es malo, bueno, malo. Nada más no nos fortalece para cumplirla. Pero es por la fe en Jesucristo. Él nos da el Espíritu. Por eso le dice a los Gálatas, capítulo 3. Pablo enojadísimo. Gálatas 3:1 dice, Gálatas insensatos. O sea, el insensato es una persona que no piensa. ¿Cómo se llama la persona que no piensa? Idiota. O sea, Pablo estaba insultando a los Gálatas. Le estaba diciendo, pero qué idiotas son. ¿Quién contiende celosamente por ustedes? Yo, porque he aquí Jesucristo fue predicado frente a sus ojos como crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado? Que Él es el Cordero de Dios, ya no tienen que hacer otro sacrificio. Solamente deseo saber de ustedes esto, no más esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar la fe? A ver, Gálatas, aquí se va a aclarar esto. Cuando recibieron el Espíritu, ¿cumplieron la ley? No, dijeron. Muy bien, entonces lo recibieron por la fe. Muy bien, ok. Solamente deseo saber, tan insensatos son, insensato, claro, la palabra insensato es menos ofensiva que la palabra idiota, pero Pablo, bueno, en español lo tienen que poner porque la sensibilidad. Pero recuerde, Pablo le decía las cosas como son.
El insensato no es una persona inteligente. Ok, no le llame idiota, llévele bruto. O sea, le estaba diciendo, pero qué brutos son. El insensato es un bruto. ¿Qué brutos son? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora acaban con la carne. ¿A qué quieren decir eso? Lo que Pablo está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu por la fe, no por las obras de la ley. Ahora ustedes quieren cumplir las obras de la ley, que quiere decir en su carne, su propio esfuerzo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Han padecido todo esto en vano? Ojalá que no haya sido en vano. Ahora bien, aquel que les da el Espíritu y realiza portentos entre ustedes, les pregunto, ¿acaso lo hace mediante las obras de la ley o le escucha por la fe? O sea, lo que Pablo está diciendo, a ver, pregunta a ustedes, Gálatas, cuando Dios hace portentos, ¿lo hace porque ustedes cumplieron la ley? Y ellos dijeron, no, claro, lo hace por la fe. Ahora, dice esto, ahora, bien, del mismo modo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Por consiguiente, sepan, y esto es para nosotros, dice, por consiguiente sepan que los que son de fe en Cristo, los tales son hijos de Abraham. Hijos de Abraham, o sea, yo soy su heredero, claro que eres el heredero de Abraham. Estás en su casa de Abraham. Y así la promesa que es para él y su descendencia, la promesa es para ti y tu descendencia. El sello y la señal era para él y su descendencia. El sello y la señal del bautismo es para ti y tu descendencia. O sea que el bautismo, cuando tú haces profesión de fe, te bautizas porque crees y te arrepientes. Ya no hay sacrificio para hacer. Cristo lo hizo. Y así como pasó en Abraham para él y su descendencia, hijos. Bueno, ¿tienes hijos? Sí, tengo 7 hijos. Bueno, a todos ellos la promesa es para ellos porque ese es el pacto abrahámico. Tengo que bautizarlos porque es el sello y señal de la promesa abrámica. Somos hijos de Abraham. En la casa de Abraham, las reglas de la casa de Abraham son vigentes. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo en Gálatas capítulo 3. Es bíblico, ahí está. 4. Dios desde la eternidad decretó justificar a todos los elegidos. ¿Dónde se ve eso? Y Cristo en el cumplimiento de los tiempos murió por sus pecados, resucitó para justificación. Gálatas 3:8, mira lo que dice. Pero cuando Dios sabía desde antes que los gentiles, usted y yo, íbamos a ser justificados mediante la fe, anunció a Abraham el evangelio. O sea, ¿cómo dice? Que Dios le anunció a Abraham el evangelio. Yo pensé que el evangelio era recién en Hechos capítulo 2. No, el evangelio se le predicó a Abraham. ¿Y cuál fue el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Entonces, cuando le dio la promesa a Abraham, Dios, Yahweh, le estaba predicando el evangelio a Abraham y a su descendencia, que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. De manera que los creyentes, nosotros somos bendecidos también por el creyente Abraham. ¿Se dan cuenta? Y dice más adelante, 14, para que la bendición de Abraham, Dios le dio bendiciones a Abraham bastante, sea sobre nosotros los gentiles. Pero ¿cómo? Yo no soy ni siquiera el linaje de Abraham. Bueno, calmado. Es por la fe. ¿Se acuerdan que hemos leído por la fe? Somos incluidos en su casa. Oh, sí, me olvidé, es verdad. Con la fe en Cristo yo soy ahora parte de la casa de Abraham. Exacto. Soy heredero de las promesas. Correcto. ¿Y qué dice en el versículo 14? Fuera para que la bendición de Abraham caiga a los gentiles por medio de Jesucristo. Oh, ok. Entonces no me tengo que circuncidar. No, porque Cristo es nuestra circuncisión. Y en Cristo somos herederos de las promesas de Abraham. Y nosotros recibiremos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Se dan cuenta que aquí no entra nada a las obras de la ley?
Por eso que a Pablo lo querían matar, porque Pablo estaba diciendo, no tienen que cumplir la ley para estar bien con Dios. No tienen que matar a su carnero, cabra, vaca, toro, lo que sea. Ni palomillos, aunque sea, no, ya a eso ya no, nada que ver. Para estar en paz con Dios, hay que poner la fe en Jesucristo, porque Él es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Él se sacrificó por nosotros. De modo que para estar en paz con Dios, nos arrepentimos y ponemos la fe en Jesucristo. Somos parte de la familia de Abraham, Él es nuestro Padre y todas las promesas son para nosotros por mérito de Jesucristo. Y dice así, en el versículo 28, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay mujer ni varón, porque todos somos uno en Cristo. Y si son uno en Cristo, son de Cristo. Por lo tanto, somos la simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Eso lo dice Abraham. Ya está, este es el Evangelio. Así somos justificados mediante la fe en Jesucristo. Gálatas 4:4 dice así, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, que nació de una mujer, nacido bajo la ley. O sea, él tuvo que nacer bajo el antiguo pacto. ¿Para qué? Para que redimiere, o sea, libere a cambio de precio a los que estaban bajo la ley y puedan ser aceptados, recibidos como hijos adoptados. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Y porque somos ya hijos de Dios, Dios envía su Espíritu Santo a nosotros por la fe. ¿Ok? Escuche bien esto. Y cuando recibimos, podemos entonces con mucha autoridad y derecho decir, Abba, Padre, porque Él es nuestro Padre, porque nos adoptó para ser hijos de Él. Somos partes del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y eso es lo que es. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados mediante la fe del Cristo, no por las obras de la ley. O sea, no tienen que matar al cordero, carnero, vaca, palomita, palomo, no, críenlos más, críenlos, porque eso no nos va a justificar. Su sangre tampoco va a lavar nuestros pecados. Es la fe en Cristo, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ninguna. Y cuando es ninguna, es ninguna. Así, ese es el mensaje de la justificación. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Primera de Juan 1, 7 y 9. Mira lo que dice Primera de Juan 1, 7 y 9. Está Primera de Juan al final, versículo 1. Primera de Juan, lo encontré. Versículos 7 y 9 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de su Hijo Jesús, el sacrificio, nos limpia de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén. Voy a agarrar mi carnero engordado, que lo engordé por 3 años. Ya no tengo que llevarle a mi cordero. A mi vaquita de 3 años, no. Solamente me va a dar leche. Nada más, no la voy a sacrificar. Las palomillas, bueno, que sigan volando. Porque no me va a limpiar su sangre de mis pecados. Cristo, la sangre de Él me limpia de pecado. Si decimos que no hay pecado, nos vamos a engañar y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué decían que no hay pecado? Porque muchos pensaban, oh, como ya no hay sacrificio, entonces ya no tengo pecado. Entonces Juan dice, un momento. Sí es cierto, no tienes que matar a tu vaca, no tienes que matar a tu carnero, pero tienes pecado.
Bueno, pero entonces si no hay sacrificio, ¿cómo voy a limpiar? Cristo. Cristo. La sangre de Cristo nos sigue limpiando nuestros pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Quiere decir que en Cristo ya no hay sacrificio de animales que nunca limpiaron el pecado ni la conciencia de obras malas. Ya no hay que derramar sangre y que la sangre fresca del animal huela a millas, ya no. Ya nadie se va a bañar en sangre de animal, nadie. Es por la fe en Cristo, por su sacrificio, que somos aceptos ante Dios. Y dice, sin embargo, pueden por sus pecados caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener la restauración de la luz hasta que se humillen, confiesen sus pecados, supliquen perdón, renovación y arrepentimiento. Y la última parte dice, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento era en todos aspectos una y misma con la justificación de los creyentes en el Nuevo Testamento. Esto lo voy a poner en un momento. Gálatas 3:9, ya hemos leído. Romanos 4:22, eso sí, ¿no? Vamos a ver qué dice Romanos 4:22, dice así, aquí lo tengo. Por lo cual su fe le fue considerada como justicia, otra vez de Abraham. Pero esto de que su fe le fue considerada como justicia no se escribió solo a causa de él, sino también por causa de nosotros. Claro, Génesis 12, no, perdón, Génesis 15:6, cuando le dice, bueno, y su fe le fue contada por justicia, no fue solamente para él. Pablo dice, también para nosotros se escribió. Los que creemos en aquel que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos. Lógico. Y este es el mensaje que los judíos odiaban de Pablo y de los apóstoles, porque decían, no solamente está hablando de un judío que ya murió, sino que dice que resucitó. No, este está loco. Y lo peor que la gente le cree, tenemos que matarlo. Persecución a todos los cristianos, porque esta secta está predicando en contra de la ley de Moisés, diciendo que no hay que sacrificar y no venga más al templo. Y solamente por la fe un hombre muerto, que no sabemos ni quién fue en su padre, y que le dejó a su esposa en secreto. O así decían, así piensan. Así que por lo tanto, eliminar esta secta. Esa es pura mentira. Ese hombre está muerto y bien muerto. No existe resurrección. Ahora entiende por qué cuando usted lea el libro de los Hechos, va a entenderlo de esa forma de vista. La fe en Cristo va en contra de todo el sistema mosaico para justificar. Y eso iba en contra del sistema del Sanedrín judaico en el tiempo de Jesús. Y Hebreos 13:8, para terminar con esto, libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, tiempo de Abraham, Antiguo Testamento, hoy, el tiempo de los apóstoles, y por siempre alcanza nuestro tiempo. Es el mismo. Abraham fue justificado por la fe en Jesucristo. Moisés y todo el pueblo de Israel fueron salvos en el pacto que Dios hizo con ellos por gracia, por la fe en Jesucristo. Y así fue hasta ahora. Todos fueron salvos y justificados por la fe en Jesucristo. En realidad, nadie fue salvo por las obras de la ley. Nadie. La salvación siempre fue por gracia. ¿Ok? Bueno, con eso termino. Espero que haya sido de mucha bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor haya sido para nosotros de mucha ayuda y que el Espíritu Santo siempre nos lleve a tierra de rectitud
y que ilumine nuestra mente y corazón. Que este mensaje haya llegado a la mente, corazón, alma, espíritu de cada oyente y que sea de bendición. Esa es mi oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo nuestro Señor sea para todos ustedes.